Entonces, pues el día de hoy vamos a retomar la última clase del módulo introductorio de Introducción a la Visualización de Datos con ggplot, en este curso de Introducción de R aplicado a la investigación clínica. El día de hoy vamos a utilizar el script del bloque 4 de la clase 3 y vamos a utilizar la base que ya hemos venido trabajando a lo largo de este curso de Framingham. Entonces, pues ya para estas alturas, pues ya tendríamos que pues dominar por lo menos la carga y la importación de nuestra ya muy conocida base en CSV. Pues lo primero pues es establecer un directorio de trabajo de acuerdo pues a la carpeta donde tengamos pues toda nuestra información, y si no pues importar nuestra base de datos directamente de la herramienta de importar, CSVs o Exceles. Entonces yo para esta clase voy a utilizar el formato de CSV que viene en la base de datos de Framingham. Voy a irme a escritorio, curso de R y la base de datos de Framingham. Entonces acuérdense que una manera muy rápida de pues cargar el código para la base de datos pues es mediante esta herramienta de Code Preview, y ya nada más sustituyo aquí para fines de este curso. Pues voy a utilizar el vector de Framingham, bueno, el vector Fram, para cargar mi base de datos de Framingham, y esta le voy a poner un asterisco para inhibirlo. Entonces primero pues cargar nuestra base de datos de Framingham, y dentro de esta librería, dentro de este script les dejé la librería de pues, los paquetitos que hemos venido trabajando durante nuestro módulo de ggplot. Pues ya pues son algunos paquetitos que pues probablemente deberían familiarizarse, principalmente ya cuando se busque customizar o mejorar la estética de una gráfica. Entonces vamos a trabajar con los paquetes que están aquí mostrados, y para fines de esta clase pues yo aquí ya les dejé la estructura, más bien la reestructura del data frame de Framingham, en el cual pues ya hemos visto cómo se recodifican ciertas variables para que su manipulación sea más sencilla, y que es parte muy importante de cualquier depuración y manejo previa de bases de datos. Entonces voy a hacer ya mis categorías que pues ya vienen preespecificadas en este código que ya hemos visto en clases previas. Entonces ya con esto pues sí me gustaría que al menos hasta aquí pues todos me siguieran, porque vamos a ver algunos de los pasos y recomendaciones que pues yo aquí puse en el script, pero que también dentro de pues un abordaje sistematizado para la realización de gráficas se podría realizar en R. Entonces, pues indíquenme todos si ya llegaron como a esta sección de la línea 95. ¿Yo? Súper. Ya está Sergio, nada más faltas Leslie. Súper. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver en este módulo es cómo pues hacer pues un histograma que pues ya habíamos comentado en la clase de descripción de una base de datos,
que pues, los histogramas me pueden ayudar de manera preliminar a ver la distribución dentro de una variable continua. Y pues habíamos visto el ejemplo pues, de la función de rbase, que para hacer histogramas es ist. Y para uso de ggplot, pues cambia un poquito el asunto. Entonces, si yo tecleo ist y mi data frame con mi variable de edad, pues puedo ver cómo es un histograma de rbase, ¿no? Este histograma me sirve para términos de información interna, cuando yo estoy decidiendo si decidiré presentar mi información en mediana o media. Pero ya si quisiera presentar este histograma ante pues, un público, ante un paper, un proyecto, etc., pues puede que no resulte del todo atractivo. Entonces, para fines de ggplot, podemos utilizar esta misma herramienta del histograma para poder visualizarla de manera más elegante. Entonces, lo primero pues que ya tenemos que conocer del paquete de ggplot es que funciona a través de tres principales componentes. El componente en el cual buscamos poner las variables o la variable que nos gustaría visualizar, y el segundo componente que busca poner la gráfica principal que queremos mostrar. Entonces, si se acuerdan, esta primera línea pues nos va a dar el mapping, o sea, dentro de un plano cartesiano nos va a visualizar pues una variable, pero que todavía no le estoy especificando qué tipo de gráfico quiero visualizar. Para ello, pues vamos a utilizar pues, nuestro segundo comando, que a manera de mnemotecnia, pues para poder invocar o para poder traer una figura en particular, pues la mayoría de los comandos en ggplot empiezan con el subcomando de geom. Entonces, el subcomando de geom pues es muy ad hoc a la librería de ggplot. Entonces, si yo pongo geom, no sé por qué aquí, ggplot 2, perdón, geom, me va a aparecer todos los posibles todas las posibles figuras que yo puedo hacer con ggplot, ¿no? Que ya se los puse dentro de su acordeón en el curso, ¿no? Desde hacer boxplot, columnas, curvas, gráficas de densidades, etc., etc. Entonces este segundo componente me va a especificar pues el tipo de gráfica que yo quiero visualizar. Entonces si yo pongo, vamos a ponerla aquí para verlo en grande y que esto me ocupe pues una gran parte de mi pantalla, pues si yo pongo estos primeros vectores, pues ya tengo dos pasos aventajados. La variable que yo quiero graficar, un segundito y hago michi. Así, creo que se ve la pantalla bien. Si aquí yo estoy especificando la variable que yo quiero visualizar y aquí abajo el tipo de gráfica que quiero evaluar. Entonces, ya con eso, el tercer y los componentes adicionales sería modificar la estética o la representación gráfica de esta figura base. Entonces, este es como nuestro cimiento de lo que vamos a ir añadiendo poco a poquito. Entonces, lo primero que pues, nos viene a la mente dentro de un histograma, y bueno, nada más para recordar pues, un poco el concepto fundamental del histograma, es que cada una de estas columnitas representa intervalos dentro de una escala continua. Es decir, si yo tengo un intervalo, si yo tengo mi valor mínimo que va del 30 hasta el 70, pues yo puedo tener intervalitos, vamos a pensar aquí de 2.5, ¿no? Que va de 31 al 31.5, 32, 32.5, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo lo que estoy visualizando es los intervalitos y la frecuencia que hay alrededor de esos intervalos, ¿ok? Entonces, lo primero que se me puede ocurrir es cómo yo puedo aumentar o disminuir el ancho de esos intervalos. Entonces, si yo quiero que mis intervalos vayan de 10 en 10, pues yo puedo especificarlo dentro del comando de geom histogram con la función de bitwidth para especificar
pues de cuánto en cuánto van a ir mis intervalos. Vamos a pensar que esto pues al final pues consume mucha de mi información. Ahora yo quiero que mis intervalitos sean más pequeños, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues si yo disminuyo el grosor de los intervalos, vamos a ponerle a 0.1, pues me va a dar histogramas que cada vez van a tener intervalos más y más pequeños, ¿no? Vamos a dejarlo en 1. Ahora, vamos a pensar que este es mi histograma que yo quisiera presentar a manera de como gráfica base. Y ya después de ahí, pues yo le voy a poder cambiar todas las demás estéticas alrededor. Por ejemplo, aquí y a manera de pasos secuenciales, ya que tengo mi histograma base, perdón, mi gráfica base o mi gráfica de manera como el cimiento, yo ya le puedo ir añadiendo más atributos. Por ejemplo, este mismo código pues es lo mismo que yo tenía aquí arriba, y aquí yo le voy a añadir pues mi función para cambiar las leyendas de mi eje de las X y mi eje de las Y. Entonces con mis funciones YLAV y XLAV, que representan el nombre del eje de las Y y el eje de las X, pues yo puedo ponerle un vector de tipo carácter en el cual especifique que el eje de las Y va a ser el conteo y el eje de las X, pues la edad medida en años. Entonces aquí, se dan cuenta, cambió pues la leyenda del eje de las Y y del eje de las X. Ahora, ¿qué más yo puedo hacer? Si se acordarán, en la clase pasada vimos que con la función de labs yo puedo etiquetar pues diversos componentes dentro de esta gráfica, incluyendo el título, el subtítulo y el pie de figura. Entonces, si yo le cambio el título a un título que tenga un vector de carácter que diga histograma de edad, y un subtítulo que especifique dentro de qué contexto se está dando esta muestra, y un subheading o un pie de página que muestre pues cuál es la muestra o cuál es como la leyenda que yo quisiera añadir, pues aquí ya me la añade dentro de mi histograma. Y ojo, aquí yo ya estoy combinando mis primeros dos líneas de código para cambiar el eje de las Y y el eje de las X, y aquí estoy añadiendo únicamente mi función para cambiar las etiquetas anexas. Entonces vamos a pensar que esta es la gráfica que yo ya quiero mostrar como mi figura basal y que ya tiene todas mis leyendas bien establecidas. Ahora, este formato que pues pueden ver de manera muy blanco y negro, pues puede que resulte un tanto poco visual o poco atractivo, ya que no utiliza ningún color para llamar la atención, ¿no? Aparte de que el fondo gris con cuadrícula blanca, pues es muy ad hoc a ggplot base. Entonces, pues sí, o sea, ya pueden hacer una figura en ggplot2, pero pues si muestran esta figura así como está, probablemente digan, es que solo se limitó a hacer lo básico de ggplot. Entonces ustedes tienen que ir más allá. Entonces, una forma muy sencilla de ir y cambiar toda esta temática de manera muy simplificada es con las temáticas ya predefinidas de diversos paquetes. Algunos paquetes como ggthemes vienen con muchos paquetes ya predefinidos que ya habíamos visto en la clase pasada, que pues algunos son muy ad hoc a ciertos estilos como el de Economist, el de Excel, el de ggdocs, pero otros, por ejemplo el que tenía que era el de Clean, vamos a correrlo, pues representan o esquematizan de una forma más elegante el histograma que tenía previamente. Entonces, con esta gráfica y con este comando que yo añadí, yo ya le estoy dando un toque diferente a mi gráfica. Otros temas que yo también recomiendo por su simplicidad y por su belleza estética es el tema de Theme HC. El tema de HC es otro tema ya predefinido que, como pueden ver, pues se ahorra la línea marcada en el eje de las Y y el eje de las X, y pues me deja a manera de reglas horizontales pues ciertos cutoff points, ¿no? De 0 de 50 en 50, ¿no?
Otro que pues también me gusta es el de Theme. Déjenme si era el de HE Clean Theme Calc, me parece que era. El de Theme Calc también es otro tema que por su simpleza, por su tal vez mayor esquematización visual, pues les puede servir, ¿no? Y ya si lo quieren hacer muy muy simplista, la temática de Theme Map, vean lo que pasa. Es una gráfica muy visual y muy muy simplista, ¿no? Entonces a veces es un balance entre lo que queremos representar y pues los elementos mínimos necesarios para que mi gráfica tenga interpretación. Oh, ¿qué pasó? Ok, entonces aquí yo me había quedado con la de Theme Clean. Creo que sí, Theme Clean. Okay. Entonces ya tengo mi temática con una línea de código ya muy establecida. Ahora me gustaría pues añadirle colorcitos. Entonces, para añadirle colorcitos a esta gráfica, pues habíamos visto que hay paquetes que te permiten añadir por default colores dentro de características que uno especifique dentro de su gráfica ggplot. Aquí voy a forzar ponerle un color específico a ciertos atributos. Por ejemplo, aquí con este subcomando dentro del comando de geom histogram, pues estoy poniéndole un color en formato hexadecimal a la condición de color, que es de color. Cuando yo ponga aquí el objeto de col, me va a aparecer el histograma con el borde o con los bordes de cada barra delimitados. Para que tenga un color de relleno, tengo que especificarle con el subcomando fill, para que me fuerce que integre un color preespecificado en formato hexadecimal dentro de este histograma. Entonces, como pueden ver aquí, pues aquí yo añadí este color, ahorita les enseño de dónde lo saqué, y algunas páginas aquí abajo donde pueden ver paletas ya predefinidas, en el cual pues yo tengo aquí un amarillo pues, como el de mi corbata, y un azul pues que pues, bueno, resultó también atractivo, ¿no? Si nos vamos a estos sitios que yo les anexé dentro de el código de R, yo les aquí dejé una lista de páginas donde pueden buscar muchas combinaciones de paletas ya predefinidas. Por ejemplo, esta de Color Hex es un sitio donde pues ya vienen algunas, muchas, de hecho 2447 paletas ya predefinidas, y vamos a pensar que a mí me gusta la paleta industrial. Entonces la paleta industrial pues tiene 3, 4, 5 colores que pues aparentemente combinan, ¿no? de acuerdo pues a la visualización que estamos haciendo, y lo importante de ello es que viene el código hexadecimal, que vamos a hacer el ejemplo, que si yo lo copio a mi figura de R, vamos a cambiarle aquí nada más el relleno, tiene que ir con un signo de gato nada más, vean lo que pasa, pues ya me lo cambia. Probablemente varíe un poco el contraste dependiendo pues del monitor, pero pues trata de asemejarse al color que estamos viendo, ¿no? Entonces dejémoslo como estaba anteriormente. Entonces, listo. Entonces, ya con esto pues creo que puedo yo tener la satisfacción de que mi histograma, de haber pasado a un histograma como este, pues ahora tiene una visualización más estética, ¿no? Que es el caso de esta. Ok. Otros sitios de internet que también les recomiendo es el de HTML Colors, donde ustedes pueden ir jugando poco a poco con pues los millones de colores que se pueden crear a partir de pues esta herramienta, ¿no? Vamos a pensar que yo vengo con unas ganas muy tremendas de un color azul, ¿no? Entonces ahí le voy jugando,
y pues hasta que tenga un color que a mí me plazca, ¿no? Y por último, pues muchas veces vemos colores que nos gustan en fotos, en videos, pues ahora sí que en internet en general. Entonces, yo aquí puedo extraer con esta página, pues las paletas, ahora sí que, o más bien los colores dentro de una paleta que están dentro de una figura, ¿no? Entonces aquí pues yo puedo subir una imagen, vamos a pensar que quiero subir la imagen de una gráfica que me gustó mucho de un artículo y quiero copiar su color, ¿no? Entonces pues yo subo la imagen y aquí se dan cuenta, píxel por píxel, eh, yo voy a poder robar el color que a mí me gusta, ¿no? Vamos a pensar que este es el color que me gusta y pues me da el código hexadecimal y pues vamos a cambiarlo aquí. Entonces aquí los da RON y ahora ya tengo pues un color similar al que ya había visto en mi imagen, ¿no? Ok, entonces ya con este histograma pues yo ya doy la representación visual de pues cómo está comportando a mi edad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo deseara hacer una estratificación o hacer una división de este histograma? O sea, pensemos que yo quiero ver en la misma gráfica, pues el histograma de las mujeres o de los hombres, o de la gente que tiene antecedente de falla cardíaca y los que no tienen falla cardíaca, ¿no? Entonces aquí una forma de hacer una estratificación rápida es con la función de FACET-WRAP, donde yo voy a poder especificar la condición categórica en la cual pues, yo me gustaría hacer una estratificación de este mismo concepto de variable. Entonces, para evitar, uno podría pensar, pues bueno, hago una figura de hombres utilizando todo este código y otra para mujeres, ¿no? Con la función de FACET-WRAP, para que vean, yo voy a poder, dentro de un mismo objeto de ggplot, hacer la estratificación por mujeres o por hombres. Si se dan cuenta, aquí ya en el título de cada en cada título de cada figura, pues ya viene la etiqueta con la cual yo nombré a este grupo y la etiqueta con la cual yo nombré a este grupo, ¿no? Vamos a pensar que quiero hacer una estratificación en la gente que tiene y no tiene falla cardíaca. Pues nada más cambio aquí el código y pues vean, aquí lo que observan es que dentro de la distribución pues hay una mayor gente sin falla cardíaca, pero dentro de la distribución general pues pueden ver que la gente con falla cardíaca incidente pues tiene un sesgo, o perdón, tienen una distribución sesgada hacia la izquierda, es decir, tienen una mayor edad comparado con la gente sin falla cardíaca, ¿no? Ay, se me cerró mi de Zoom. Ok, nada más déjenme. No, ¿qué estoy haciendo? Alguien podría decir, bueno, es que se ve pues chueco, o sea, mi histograma. O sea, es decir, aquí tengo, pues sí, más gente sin falla cardíaca y aquí tengo poca gente con falla cardíaca y por eso se ve como más chaparrita una que otra, ¿no? Entonces aquí, dentro de la función de FACET-WRAP, le puedo especificar con mi función de scales. Déjenme ver si aquí sale para que vean las opciones. Dentro de mi función de scales, ¿por qué no sale? Listo. Lo pongo para acá. Ok. Dentro de mi subcomando de scales, yo puedo aquí especificarle, si se dan cuenta, vienen dos opciones, fix y free. Entonces, si le doy scales y le doy free, me va a independizar mis escalas del eje de las Y. Entonces, vean. Ya. Entonces pueden ver aquí que ya se ve el histograma sin el problema de que, pues, como tienen menos pacientes en la parte de la escala de la falla cardíaca incidente,
pues aquí ya pueden ver pues un mejor contraste, ¿no? Donde pues la gente con falla cardíaca pues tiene un marcado sesgo de edad hacia la izquierda, mientras que la gente sin falla cardíaca pues tiene un marcado sesgo hacia la derecha. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que la gente con falla cardíaca pues tiene mayor edad y la gente sin falla cardíaca tiene una menor edad, ¿no? Ok, ¿qué más se le puede añadir? Y aquí yo que les traigo de extra. Bueno, aquí vamos a ponerle el comando que yo ya había hecho aquí de Scales Free. Bueno, si quieren para que vean qué es lo que les había tratado de poner. Bueno, aquí yo puedo poner utilizando un comando que se llama geonBeeline, pues una línea. O sea, aquí lo que estoy haciendo es quiero que me pongas una línea. Y junto con este comando o todo lo que está dentro de este comando, pues yo le estoy especificando que me ponga el promedio de acuerdo a pues una condición. Si yo corro todo esto antes del comando de scale color llama, vean, ¿qué me está mostrando esto? Pues el punto o la media de cada, pues dónde se encuentra la media, ¿no? Pero pues aquí yo puedo poner que me arroje la mediana. O sea, aquí nada más como que le puse group median para que pues me lo pusiera como un vector, pero yo le puedo poner la mediana y me va a arrojar pues dónde se encuentra la mediana de estas dos poblaciones, ¿no? Pues probablemente entre hombres y mujeres no haya un contraste muy evidente, entonces vamos a hacerlo para falla cardíaca, donde pues ya habíamos visto que pues sí puede existir un mayor contraste para visualización. Y aquí le tengo que poner Scales Free. Entonces, como pueden ver aquí, pues aquí está la mediana. La mediana de la edad de la gente sin falla cardíaca pues estaba en poco menos de 50. Mientras que la mediana de la gente con falla cardíaca pues estaba pues muy por arriba del punto de 50, ¿no? Lo cual pues confirma la hipótesis de que pues, la gente con falla cardíaca pues tiene mayor edad, ¿no? Eso pues clínicamente pues les puede sonar muy obvio, pero pues cuando ustedes están buscando demostrar una hipótesis, pues probablemente este tipo de gráficas ayude a demostrar su punto de estudio, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esto más chiquito. ¿Dudas de los histogramas o consideraciones que me quieran preguntar de cómo han hecho histogramas y quieran hacerlo ahora en ggplot? Ok. Hola Carolina y hola Beatriz. Pues bueno, buenas tardes. Este, mm, Nada más como resumen, porque veo que se integraron hace ratito a la clase, pues estamos viendo cómo hacer gráficas muy básicas o que se utilizan mucho en investigación más bien, utilizando los datos de Framingham. Todo este script se encuentra en el Classroom, en el material del bloque 4, para su consulta, para que lo puedan seguir paso a paso. Ok, entonces ya realizamos un histograma. Ahora pues vamos a hacer el hermanito menor del histograma, que es la gráfica de densidades. La gráfica de densidades tiene pues un vibe o un concepto similar a un histograma. O sea, un histograma finalmente me muestra la frecuencia de pues un intervalo dentro de una escala continua, ¿no? Y la gráfica de densidades me muestra el área bajo la curva que existe debajo de la distribución de esa variable, ¿no? Entonces, pues la densidad en sí es pues un área, o sea, representa cuánto equivale en ese punto el área que hay debajo de ese punto en particular de la curva, ¿no? Entonces, aquí yo lo que busco que vean es que las gráficas de densidades me pueden ayudar a
develar un concepto similar a de una gráfica de histogramas. Entonces lo primero pues, es tener mi gráfica basal, o sea, lo que yo quiero graficar y aparte la gráfica base para que ya después de ahí la empiece a tunear. Entonces aquí yo puedo modificar diversos atributos de una línea de densidad como el color, el tipo de línea, el tamaño, para que vean y noten el contraste. Pues yo puedo poner que mi línea sea roja, o que sea de todos los colores hexadesimales que ustedes gusten y manden. Y ahora aquí viene lo interesante, o sea, el comando line type es un comando que se va a repetir mucho en muchas gráficas de ggplot, pero yo puedo poner que mis diversos comandos de tipos de líneas sean de acuerdo al subtipo de forma. Por ejemplo, puedo poner que sea punteado, o que sea dash, o si lo prefiero, poner un número. 1, 2, 3, y me va a ir mostrando los diversos tipos de líneas que hay dentro de este comando, ¿no? 5, 8. Y este tipo de comandos me ayudan muchísimo cuando pues tengo varios grupos y cuando no quiero poner tal vez un color, pues que el tipo de línea me ayude a representar pues diversos grupos, ¿no? Yo puedo pedir que el tamaño sea de 2, de 3, de 0.5, tan delgado y gordo como yo quiera, ¿no? Bueno, entonces ya que tengo mi línea o mi figura de densidades base, pues igual que el histograma, voy a empezar a modificar pues los diversos atributos. A manera de pasos, yo les sugiero que primero modifiquen las leyendas del eje de las Y y el eje de las X, que yo le puse densidad y edad en años. Después añadan pues la etiqueta o las etiquetas que van correspondientes a la figura. Yo les puse que el título sea gráfico de densidad de edad, los subtítulos población de Framingham y como subheading o pie de figura, pues que antes de que se me olvide, este comando que está dentro de todo este machacote, si yo le doy run, si se acuerdan en las clases al principio, el comando paste me va a permitir literalmente pegar a manera de carácter todos los elementos que yo quiera. O sea, per se, esta función me va a mostrar el nombre de filas que incluye mi base de datos de Fram. Pero se dan cuenta aquí, como está dentro de la función de paste, pues yo le estoy añadiendo un carácter. O sea, me va a combinar dentro de un vector de carácter todos los atributos que yo especifique y mande, siempre y cuando me arroje una letra, ¿no? Un número. Entonces aquí ya le puse gráfico de densidad de edad en la población de Framingham con la etiqueta que esquematiza la muestra. Y pues lo mismo, yo puedo cambiar la temática de mi gráfica para que sea visualmente más atractiva. Y algo que pues me pudiera interesar de manera preliminar es rellenar el área bajo la curva. O sea, para que pues no solamente se vea blanco o vacío, pues yo puedo pedir que me rellenen el área que está debajo de esta curva para pues, que dé más contraste, ¿no? Y con el subcomando de alfa yo voy a poder modificar la intensidad del color. Un alfa de 1 representa el color más, ahora sí que el color completo, vaya. Y un alfa de 0 representa la degradación completa de ese color. Entonces, si van punto 1, punto 2, punto 3, si cada vez de un color menos degradado, pues van a ir a un color más fuerte, ¿no? Ok, entonces con esto ya pueden tener una gráfica rellena con su línea ya bien especificada.
Y similar a lo que vimos en nuestra figura previa del histograma, pues yo puedo hacer una estratificación. O sea, yo puedo, con el comando de facetWrap y con la virgulilla, poner la condición por la cual me gustaría hacer una estratificación dentro de esta figura. Entonces aquí pues ya tengo la edad o la sombra de la edad de acuerdo al sexo femenino y al sexo masculino. Eh, y si se acuerdan, déjenme lo hago aquí chiquito. Y si se acuerdan, pues hicimos el mismo ejercicio para la falla cardíaca. Entonces, si yo aquí sustituyo mi vector de estratificación por el de la falla cardíaca, pues vean, algo similar que veíamos en el histograma, ahora también lo estamos visualizando dentro de dentro de una gráfica de densidades. Ahora, ¿qué pasaría si yo también quisiera poner la mediana dentro de esta gráfica de densidades? Pues bueno, aquí yo les especifico dentro de este código, pues cómo poner pues una línea que me indique la densidad, perdón, el punto donde se parte el promedio, el punto por donde pasa el promedio en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres. Entonces yo aquí le puedo poner que esa línea me lo coloreé con una función que ya es conocida, que es la de Scale Color Llama, para que en lugar de que esté en rosa bueno, en los colores de ggplot básicos, colores como salmón y verde, pues ahora estén en función de las tonalidades de la revista de Llama, ¿no? Ok, entonces, evidentemente, pues uno puede tener discrepancias con respecto pues, a los colores y, pues bueno, hay gente que podría decir, es que este color parece color mostaza, el color azul pues está casi como de chíllame la retina. Y a manera de recapitulación para los que se acaban de unir a la clase, acuérdense que yo aquí había compartido dentro de este script 3 páginas para buscar colores más atractivos. Entonces, si yo me voy a esta página, que es la de Color Hex, pues aquí yo ya puedo buscar un chorro de paletas ya predefinidas que pues aparentemente combinan, ¿no? Digo, a mí me gustan mucho los colores azules, entonces tal vez por eso estoy muy sesgado como a escoger siempre este tipo de colores, pero vamos a pensar que a alguien le gustan los colores otoñales. Entonces agarro y copio el código hex dentro de esta paleta, y aquí yo lo que estoy haciendo es que dentro de mi gráfica de densidades, pues nada más sustituyo el color de relleno. Acuérdense que nada más es un signo de gato con pues otro color que combine. Vamos a pensar que este combina. A ver, o este. Aquí se fue. Entonces esta gráfica, pues bueno, tal vez a los amantes del color otoñal, pues le sea más atractiva, ¿no? Aquí le puse histograma. Debe ser gráfica de densidades de edad. Entonces aquí pues ya tengo la gráfica de densidades de edad, y esta ya la puedo exportar para pues, presentarla en pues, un congreso, en un artículo, etc, 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 ¿no? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí con respecto a las gráficas de densidades? ¿Están ahí? ¿No te responde? Muy bien. Bueno, entonces
pues las gráficas de densidades y de histogramas se utilizan mucho para visualizar datos continuos, pero vamos ahora a ver pues cómo representar gráficamente datos categóricos, que ese es algo que también pues dentro de investigación pues nos interesa evaluar, ¿no? Lo primero pues es visualizar una variable categórica, es decir, una condición ya sea binomial, o una condición categórica binomial, una condición categórica nominal o de múltiples categorías, ¿no? Ya sea jerárquica o no, pues lo puedo visualizar con una gráfica de barras. Y la gráfica de barras, igual, pues subyace al mismo principio que habíamos visto en la gráfica de histograma y de densidades. Tengo mi función para evaluar pues la gráfica que yo quiero esquematizar y tengo pues una subfunción para evaluar el tipo de gráfica que yo quiero representar. Entonces ya tengo mi gráfica base. Igual que el ejemplo anterior, pues yo puedo cambiar el eje de las Y y el eje de las X. Entonces vamos a cambiar el eje de las Y. Aquí. Yo aquí cambio el eje de las Y, el eje de las X. Añado mi etiqueta, categorías de educación en la población Framingham de 1968. Tengo el conteo y la educación. Y pues cambio la temática. La temática va a estar en función de mi paquete de ggTeams y mi función aquí que yo escojo es la de Team Clean, ¿no? Y ustedes pueden jugar las pues, que quieran con las temáticas, ¿no? Finalmente esto es a gusto de cada quien. Yo siempre recomiendo pues, utilizar temáticas simplísticas y lo más estéticas posibles. Ok, entonces hasta aquí creo que podrían pensar, bueno, es que es un refrito de lo que hemos visto en estas dos últimas gráficas, tanto en la de histograma como de densidades. Pues ese es el punto, o sea, el punto de que entiendan esta parte de ggplot es que si ustedes le quitan esto, ustedes pueden modificar, pueden copiar y pegar esta línea de código o estas líneas de código y nada más cambiarle que el título, que el eje, o sea, esencialmente es la misma estructura adaptada únicamente a lo que yo quiero graficar. Por eso ggplot es un paquete muy muy amigable dentro de pues, la parte de programación, porque si uno ya entiende una arquitectura de un código, pues la puede ir replicando para otros escenarios. Entonces aquí me gustaría añadirle colorcitos a cada figura, perdón, a cada categoría. Entonces para eso yo puedo apoyarme dentro de la primera línea de código, que es la de ggplot, que yo especifique que el relleno, o sea, el color de cada relleno de cada columna, esté en función de mi variable de educación. Entonces si yo pongo esto, me va a rellenar de un color, vean, cada categoría de educación, la educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado y que no aplique. Entonces, estos colores pues son es la paleta base de ggplot. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar esa paleta a paletas ya predefinidas? O sea, yo ya les había dicho que pues una forma manual de cambiar pues los colores es pues buscando las paletas e ir colocando los colores punto por punto, ¿no? Ahora esa es una forma manual que pues bueno, cuando tienen 2 categorías o 3 a lo mucho, pues no puede que represente tanto lío, ¿no? Pero cuando tienen 5 o más categorías que pues sea relativamente pues tedioso poner una por una el color, pues hay paletas que ya igual vienen predefinidas. Por ejemplo, esta paleta de Scale Fill GDocs corresponde a la paleta predefinida igual de la paletería de ggTeams. Entonces, ggTeams, igual si le dan aquí 2 puntos, ggTeams pues ofrece muchas paletas ya predefinidas. Por ejemplo, la de Stata, que le va a poner todo en como en una temática muy azul y amarillo, ¿no? Puede que les guste la de Tableau, que es igual otro programa de visualización.
el cual pues también es atractivo. O para el motivo del ejemplo de hoy, pues, yo le puse la de gdocs. Y habíamos visto más escalas de colores ya predefinidas, como la de GG, del paquete GG Scale, Fill. Vamos a pensar que yo lo quiero del color de llama. Entonces vean, Scale Fill Llama me arroja pues una paleta un poco más estética a los colores de la revista de llama. Bueno, hay muchas paletas, hay muchos paquetes ya predefinidos con paletas específicas que les pueden ahorrar mucho trabajo, ¿no? Ok, entonces regresaré a la línea de código que tenía anteriormente. Voilà, ok. Ahora, las gráficas de barras y particularmente cuando tienen pues más de 5 categorías, por ejemplo este es el caso, que tiene 5 categorías en específico, pues puede que resulte un tanto aplastado o un poco amontonado, y más porque pues conforme más van teniendo categorías, pues más chiquitas van a ser sus barras, y cuando tienen que exportarla, luego es un lío porque pasa esto, o sea, se sobrelapa el eje de las X o la etiqueta del eje de las X. Uno pensaría que una solución es poner las etiquetas en un formato inclinado para que pues, se vayan viendo más ordenadas, ¿no? Pero yo les recomiendo que cuando tengan gráficas de barras y que pues, tengan más de 5 categorías, en lugar de graficarlos por lo horizontal, los grafiquen por lo vertical. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se hace en ggplot? Ah, pues muy fácil. Aquí con la función de chord flip, literalmente lo que estoy haciendo es girarla hacia la derecha. Entonces, vean. Lo que antes tenía como una gráfica vamos a pensar toda aplastada como de Excel normalmente nos arroja, con una simple línea de código cambio todo el eje, ¿no? Y se dan cuenta, respeta pues la jerarquía de mayor frecuencia a menor frecuencia, ¿ok? Una pregunta. Sí. ¿Y se le puede quitar el recuadrito ese que tiene ahí, pues ya está como repetido? Me pregunta la maestra Joana y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Se puede quitar este recuadrito que está aquí porque uno pensaría, bueno, ya tienes la etiqueta, pues este recuadrito está de más. Dentro de la escala hay dos formas. La que ahorita me acuerdo que se utilizaba era poner el comando de theme entre paréntesis y le ponemos aquí. Theme ofrece muchísimas opciones para mejorar estéticas dentro de la gráfica, o sea, ya son como los detalles finales. Entonces, si yo le pongo aquí la leyenda de legend position y le pongo none, me la va a desaparecer. Entonces así pues ya no se vuelve tan repetitivo como las condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Súper. Ok, bueno, aquí todavía se puede mejorar una consideración. Vamos a regresar a la anterior. ¿Se dan cuenta? Aquí viene una categoría de pues NAs, o sea, es la frecuencia de gente que no reportó en ninguna categoría de educación en esta variable. Entonces, para quitar los NAs, pues tengo dos formas. Lo primero es que ya de antemano, si se dan cuenta aquí, estoy poniendo una línea de códigos donde pues yo estoy seleccionando mi vector de Framingham y estoy aquí filtrando por aquella condición contraria a los valores perdidos dentro de la educación. Es decir, si yo pongo este comando, ahí solamente me está seleccionando los valores perdidos o la gente que tiene valores perdidos en esta variable de educación. Pero si yo le añado un signo de exclamación,
yo estoy quitando todos los valores perdidos, o sea, lo contrario. Entonces aquí, si yo le doy clic a todo esto, me va a aparecer un vector sin los valores perdidos dentro de la variable de educación. Entonces aquí lo único que cambia es que dentro de mi vector o mi función de ggplot, pues aquí yo ya no estoy especificando de dónde vienen mis datos, porque aquí yo ya lo estoy concatenando con estas dos funciones, ¿no? Entonces así yo podría quitar los NAs dentro de una condición categórica con valores perdidos. Y si yo le añado el comando de theme y el subcomando de legend position y que le diga que no, pues ya se ve esta gráfica. Y por último, algo que pues les puede también ser de mucha utilidad y algo que de seguro se estén preguntando es, bueno, ¿cómo puedo yo añadir los porcentajes de acuerdo a cada segmento? O sea que, pues aquí si se dan cuenta es el conteo, o sea, es meramente la frecuencia de esa variable. Y ya sabemos que dentro de mi población de Framingham, pues el conteo más frecuente fue de primaria y secundaria, ¿no? Pero cuando tenemos o cuando tenemos una muestra muy grande, y bueno, aquí yo estoy tal vez exagerando diciendo que 4240 es una muestra grande, pues probablemente perdamos una cierta capacidad visual para distinguir pues qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, una forma estructurada de ponerlo es a través de los porcentajes. Entonces aquí yo ya les modifiqué todo el código que hemos venido trabajando previamente para que ustedes ya tengan una gráfica depurada en porcentajes. Aquí ya les puso el porcentaje al lado de la gráfica de barras. Aquí tenemos que el 11.4% tuvo posgrado, 16.7% universidad, 30.3% preparatoria y 40 y cacho primaria y secundaria. Vamos a aplicar el concepto de la maestra Yoa y vamos a quitarle la leyenda dentro de esa figura. Legend position. None. Aún así se ve cortado. Bueno, les paso un tip. Cuando se vea cortado, pongan scale G continuous y le ponen aquí limits, vector de concatenar y de dónde a dónde quieren que vaya su figura. Vamos a ponerle que vaya del... no. 50. Ya. Aquí yo estoy pidiendo que mis límites vayan del 0 al punto 50. O sea, como para que se vea esta etiqueta de la gente con primaria y secundaria de educación. Ok, entonces esta gráfica pues creo que dice, bueno, mi opinión, ¿verdad? Y también es bueno que sepan esto, o sea, si su interés es mostrar la frecuencia de una condición en la cual pues, pues sea su variable principal de estudio, pues esta es una forma muy atractiva y muy elegante de poner la condición a estudiar, ¿no? Ok, entonces esta es nuestra primera gráfica de datos categóricos. No sé si tengan alguna duda, pregunta, así como la maestra Yona preguntó cómo se le quita como las leyendas. Alguien más quiera como tener preguntas de, oigan, yo he hecho así mis figuras, ¿cómo lo puedo hacer en ggplot y en R? Sin preguntas. O sea, como la frecuencia. A ver, déjenme ver aquí como
A ver, aquí este es, ajá, por ejemplo, la n y entre paréntesis el porcentaje, ¿no? Aquí, es que me había perdido. Gráfica de barras. Aquí, esta es nuestra gráfica que estamos poniendo. Ok, entonces aquí, un segundito. Es que aparte como que... es que no sé cómo... Ahí está ya. Es que no me dejaba ver cómo esta parte. Aquí en realidad para poner el porcentaje, pues yo utilicé todo este machicote, ¿no? Entonces aquí, déjenme, busco rapidísimo el código y se los copio en el chat para que también lo veamos. Porque ya tengo justamente esa pregunta. Es muy interesante porque yo también he hecho gráficas así con la frecuencia y el porcentaje de ciertos eventos. Denme un segundito y les busco el código. A ver, aquí está el script. Déjenme, se los copio en el chat para que lo tengan. Ahí está. La figura 3. Es la figura de clases de comorbilidades. Ok. A ver, ahí está. Entonces déjenme agarrarlo y copiarlo de... A ver, aquí está... Pero es que aparte no se copió todo completo, porque creo que... a ver, entonces aquí... Es que no me deja copiárselos completo para variar. Ok. Si no se los copio como un script o como un anexo al script, pero sí hay forma de cambiar a ver. O sea, tú dices, Leslie, que, o sea, dentro de, arriba de esta gráfica de barras, está la n y entre paréntesis el 11.4, ¿no? Y el por ciento. Sí se puede, o sea, yo lo he hecho para algunas gráficas de algunos reportes, pero aquí el problema es, y un poco el reto también es que número que está aquí arriba es un texto, o sea, esto es un formato tipo texto que tienes que... ¿Se acuerdan cuando hicimos los datos tabulares? Y vimos que para que cada celdita tuviera como ese formato de frecuencia y porcentaje había que crear un vector donde se pusieran la frecuencia y el porcentaje como dos vectores unidos con una función. Pues algo similar es aquí. Aquí el problema es que yo ya había yo ya había hecho ese código, nada más que se los añado dentro de la nueva versión del script para que lo tengan. Porque sí, la verdad sí hace mucho paro ese tipo de códigos. Ok, peticiones extras que también vean que les puedan servir.
consideremos esa como la petición número 1, ¿no? A ver. Entonces, listo. Nuestra gráfica de barras, pues ya está. Ok, vamos a hacer en estos 30 minutos que quedan una gráfica de dispersión y una gráfica de cajas y bigotes. Entonces, nada más que recordar, y esto pues tal vez lo tuvieron que haber visto en sus clases de bioestadística, dentro de una gráfica de dispersión, pues uno tal vez se pone o se ha puesto a pensar, bueno, ¿dónde va mi variable del eje de las X y del eje de las Y? O sea, ¿cuál es cuál? O sea, porque no necesariamente las tengo que poner como en desorden. Pues recuerden que en el eje de las X va su variable independiente que ustedes buscan evaluar, y como eje de las Y su variable dependiente que ustedes buscan predecir. Entonces aquí pues yo estoy haciendo un ejercicio en el cual pues yo busco correlacionar, si lo quieren ver desde un punto de vista médico, pues el índice de masa corporal con la glucosa sérica en ayuno. Entonces, pues clínicamente va a parecer muy obvio, ¿no? Que pues, la gente más robusta pues va a tener más, o yo hipotetizo que va a tener más glucosa sérica en sangre. Entonces, si yo corro esto, voy a ver pues una gran nube de puntos. O sea, si se dan cuenta, estos puntos pues representan en un plano cartesiano, pues donde se ubica dentro de un sujeto que tiene, vamos a pensar, una glucosa de 40, pero en un IMC de 40, pues cuál es su nivel de glucosa, ¿no? Entonces, esto, pues en sí, pues todavía yo le puedo modificar muchas cosas para que me dé una sensación de que hay una correlación. Entonces, lo primero, pues es cambiar las leyendas, como todo por pasos. Yo puedo poner la glucosa sérica, el índice de masa corporal, como mis etiquetas, pero como mis leyendas. Después puedo poner mis etiquetas, el eje, el título, el subtítulo, el pie de página, gráfica de dispersión entre glucosa sérica e índice de masa corporal. Y ojo, para muchas variables en las cuales pues hay datos atípicos, y esto pues ya lo tuvieron que haber evaluado dentro de su tarea, pues la glucosa sérica es una variable que tiene un sesgo hacia la derecha. O sea, tienen pacientes que tienen glucosas de pues, rangos anormales. O sea, vean, o sea, todas estas personas tienen glucosas de entre 300 y 400, ¿no? Había un poco de sangre en su azúcar. Entonces, si yo quisiera escalar o quisiera modificar la percepción que yo tengo de mi eje de las Y, para que en lugar de ver todo esta masacote de números y de puntos, pues yo le puedo añadir a mi gráfica de dispersión mi función de scale glog. Mi función de scale glog me va a permitir tratar un poquito de... o sea, lo que va a hacer es logaritmizar el eje de las Y para que se pueda ver un poco mejor la distribución dentro del eje de las Y. Y como pues finalmente es una variable continua, tanto la glucosa como el índice de masa corporal, pues yo puedo aplicar lo mismo para los dos ejes. O sea, poner un scale glog y un scale xlog. Y esto pues ya lo habíamos visto en clases pasadas. Y aquí pues ya se puede percibir una tendencia, si lo quieren ver de una manera muy muy abstracta, una tendencia entre que hay mayor índice de masa corporal, mayores niveles de glucosa. O sea, pues pareciera que la nube va apuntando hacia arriba. Ahora, pues como todo, pues yo puedo cambiar la temática con pues, una línea de código muy sencilla y cambiar los colores, o sea, los colores de los puntitos. Vamos a pensar que yo quiero un color pues relativamente azulado. Aquí, vean, yo tengo aquí un color pues, como azul claro. Y pues aquí también yo puedo cambiar el tamaño de los puntos. Ahorita si yo pongo un tamaño de 1, pues me va a mostrar pues, los puntos más pequeños. Si yo le pongo un puntaje 0.5, pues esta nube de datos va poco a poco disminuyendo, ¿no? Aquí ya es una cuestión pues de gustos. Entonces, al final, algo que me interesa dentro de una
gráfica de dispersión es evaluar pues la correlación que hay entre dos variables. O sea, para eso nos ayuda una gráfica de dispersión, evaluar si hay o no una correlación y de qué tipo. O sea, me refiero a que si es lineal, no lineal, si tiene en algún punto un punto de inflexión, etcétera, ¿no? Entonces, de seguro, en sus clases de bioestadística vieron que para evaluar una correlación o para evaluar pues sí, una correlación entre dos variables continuas, pues para poder sacar un coeficiente, pues tienen que hacer una prueba de correlación de Pearson, ¿no? Entonces aquí, déjenme les hago un poquito más grande. Aquí yo les estoy poniendo el método pues, rudimentario, o más bien el método de rebase para sacar la correlación con el método de Pearson. Entonces, si yo pongo la función de core_test y yo pongo en mi eje, como primer vector, el índice de masa corporal como mi variable independiente y mi glucosa sérica como mi variable dependiente, y yo le especifico que el método sea por el método de Pearson, pues me va a dar mi famosísima correlación de Pearson, ¿no? Donde tenemos mi coeficiente de 0.08 y pues, según las famosísimas tablas de correlaciones de Pearson, pues me dice que esta es una correlación baja o muy baja, ¿no? Tengo mi intervalo de confianza y alrededor de este intervalo pues se acompaña una prueba estadística, ¿no? El estadístico T y el valor P de esta prueba. Y como pueden ver aquí, pues el valor P es muy pequeño, o sea, 8 ceros después de el punto decimal, por lo cual rechazo mi hipótesis nula, donde, pues, donde establezco que no hay correlación entre dos variables. Entonces, como rechazo mi hipótesis nula, pues evidentemente establezco que hay una correlación de tipo positiva y débil de mis dos variables. Entonces, para poder complementar esta gráfica, y todo este choro se los doy porque pues a mí me interesaría añadir primero una curva, una línea que pasa a través de los datos, o una línea de regresión, para que vean cómo puede pasar una línea y que me diga, pues sí, en efecto hay una correlación positiva, donde pues mayor índice de masa corporal, mayor glucosa sérica. Y aquí con este comando de geomText, yo puedo especificar que me lo ponga en la coordenada 50 y en la coordenada 30, que me ponga la etiqueta correspondiente al coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, entonces vean. Aquí ya tengo una gráfica de dispersión con pues unas estéticas muy bonitas, con una línea de regresión y el coeficiente de el coeficiente de correlación de Pearson. Pues ¿qué más se le puede añadir a esto? Pues la R cuadrada para determinar el coeficiente de determinación, pues que la ecuación de la pendiente, etc, etc. El problema de ello, hay paquetes para hacerlo de manera ya automática. Yo les sugiero que lo hagan, porque yo he probado algunos paquetes y no me han convencido del todo. Yo les recomiendo que lo pongan a manera de texto, o sea, que lo pongan en un texto y ahí ya lo vayan acomodando dentro de su gráfica. Ok, muy bien. Preguntas o dudas de las gráficas de dispersión y, pues bueno, igual peticiones de Santa Claus de cómo, qué más les gustaría poner dentro de esta gráfica de dispersión. Súper. Ok, bueno, vamos a ver por último una de las gráficas que más pues, se utilizan en investigación, que son las gráficas de cajas sin bigotes. Entonces, vamos a la última sección, que es las gráficas de cajas y bigotes. Y pues aquí nada más para recordarles que dentro de una gráfica de cajas y bigotes, pues yo puedo establecer como mi variable independiente al eje de las X y mi variable dependiente a mi eje de las Y. Entonces,
aquí yo les estoy mostrando las diferencias, o más bien la visualización de mi gráfica de cajas y bigotes, entre mi condición de no tener falla cardíaca y tener falla cardíaca incidente, y aquí lo que estoy graficando es la glucosa sérica, ¿no? Entonces, igual pasa algo similar con la gráfica de dispersión, donde pues puede que resulte un tanto difícil evaluar pues, la diferencia visual entre estas dos condiciones. Entonces, bueno, lo primero, cambio mis leyendas para que, pues, en lugar de que aquí quede pues, tal cual como estaba la variable, pues quede el texto, cambio mis etiquetas, y aquí lo que pues, yo comentaba era que pueden cambiar la distribución o la redistribución del eje de las Y para que quede más, para que quede visualmente más atractivo. Entonces vean, tengo la glucosa sérica y si se dan cuenta la mediana de la gente sin falla cardíaca es pues relativamente menor o un poco menor a la glucosa sérica de la gente con falla cardíaca incidente. Por último, ya casi para acabar la clase, pues yo puedo cambiar la temática de esta gráfica de cajas y bigotes, cambiar los colores igual con un concepto similar a las gráficas de barras, donde tengo que especificar que mi relleno esté en función de mi eje de las X. O sea, quiero que esto esté relleno. Entonces, para hacer eso, yo tengo que especificarle otra vez que mi condición de relleno va a ser mi condición de falla cardíaca. Y quiero que me lo rellene con mi paleta de colores de llama. Entonces aquí pueden ver pues, que ya tengo un color más atractivo. Y como diría la maestra Joana, pues esta leyenda probablemente tal vez esté de más, ¿no? Entonces, me la mandó por correo. Sí. Reenvío el correo o copio la liga y... era back. Se me olvidó. Era theme legend position. Legend position. Entonces aquí ya tengo pues una gráfica de cajas y bigotes más atractiva. Pues algo que nos interesa de manera preliminar es, pues bueno, si ya sé que pues estas dos gráficas de cajas y bigotes visualmente pues pareciera que tienen diferencias, pues ahora quiero contrastarla con una prueba de hipótesis. Entonces, pues de seguro han visto cajas de bigotes, gráficas de cajas y bigotes que tienen añadido un valor P. Dentro de ggplot hay muchos paquetes integrados que te permiten visualizar y te permiten evaluar con líneas de código y de comando la significancia estadística entre dos condiciones. Entonces aquí les presento el siguiente comando, que es stat_compare_means. Stat_compare_means es un comando que viene de la paquetería de ggpurf, y con este comando voilà, les arroja con el método de Wilcoxon o con el método de Udemann-Whitney, que es lo mismo, es Udemann-Whitney-Wilcoxon, pues el valor P de la prueba, ¿no? Que dice que la gente con falla cardíaca incidente pareciera que sí tiene una mayor glucosa sérica que la gente sin falla cardíaca incidente. Entonces, si yo quiero, vamos a pensar, bueno, es que alguien me puede criticar y de seguro lo han escuchado en algún coloquio. Es que las pruebas de Mann-Whitney son para distribuciones no normales y por ende, pues cómo te puedes asegurar que tu distribución es normal y no sé qué, ¿no? Ok, al cliente lo que pida. Entonces, al final tú puedes cambiar el método de contraste, o sea, esencialmente es lo mismo. Tú puedes contrastarlo con una prueba de TED-Student y te arroja el valor P, ¿no? Y si se acuerdan, las pruebas de TED-Student son sensibles a valores atípicos, por lo tanto es de esperar que el valor P sea más pequeño, ¿no? Pero bueno, finalmente la conclusión en ambas pruebas es que en la prueba de Wilcoxon pues también se rechaza la hipótesis nula, y en esta pues también, ¿no? Valores P más pequeños no quieren decir un mayor tamaño de efecto. Eso es algo que también necesitan recordar. Bueno, y por último yo puedo
vamos a pensar que aquí lo hice por el método de tdstudent. Yo puedo cambiar que en lugar de que me dé el p-value con este formato científico, porque me ha pasado y me dicen, es que ¿qué es ese 1.3? No es estadísticamente significativo, entonces está mal tu gráfica. Ok, vamos a cambiarlo para que en lugar de que diga el p-value o la prueba de hipótesis, pues solo me dé el valor p. O sea, aquí vamos a cambiarle. En p-format solamente me quitó la prueba de hipótesis que hice, el nombre de la prueba de hipótesis. Si yo le pongo p signif, vean lo que pasa. Me puso 4 asteriscos que me representan la prueba de hipótesis o el valor P de la prueba de hipótesis, ¿no? Bueno, entonces ya no da chance de ver toda la magia que se puede hacer con la función de stat_compare_means, pero dentro del Classroom les he puesto la liga para esta página de STHDA. La verdad es muy padre esta página porque te da muchos ejemplos de gráficas de ggplot, de análisis complejos, de supervivencia, clustering, etc. Entonces, dentro de uno de sus artículos, pues viene cómo jugar con la función de stat_compare_means. Entonces, aquí pueden leer todo lo que se puede hacer con stat_compare_means, desde lo básico que acabamos de ver en esta clase, hasta pues cómo poner pruebas o pruebas pareadas, cómo poner pruebas de Kruskal-Wallis y de ANOVA para evaluar más de 2 condiciones continuas, más de 2 o 3 grupos, y cómo hacer un análisis post-hoc dentro de 3 o más grupos. Y vean, se pueden hacer este tipo de figuras dentro de esta función de stat_compare_means. Ok, vamos a detener la clase.